sesión de yoga y hoy vamos a trabajar una zona en concreto. Vamos a procurar relajar esa zona y tratar un poquito las molestias de esa zona. Vamos a tratar la zona alta de la espalda, la zona de los trapecios, los hombros, las cervicales, toda esta zona que se nos acaba cargando durante el día y nos va creando pequeñas molestias. En el caso de que exista dolor, conviene recordaros que es mejor relajar, dejar que el cuerpo vaya mejorando, que quite ese dolor y después practicar. Con dolor, mejor no crear tensiones o presiones en la zona para no empeorar la situación. Pero para aquellas molestias que sí que podemos tratarlas, vamos a procurar estirar un poquito nuestro cuerpo. Para ello vamos a comenzar con pranayama, con respiración. Vamos a hacer respiración completa. Vamos a llenar nuestro cuerpo de energía y de aire que después vamos a poder utilizar también en nuestras asanas, procurando esa energía y procurando también relajación. Para ello vamos a colocarnos o bien tumbados o bien sentados, como veáis. Si tenéis práctica podéis sentaros y los que no, tumbaros en savasana, boca arriba, con las piernas y los pies estirados, con los ojos cerrados. Inspiramos y expulsamos como nuestro cuerpo nos proporcione al ritmo que nuestro cuerpo nos marque. Y observamos esa respiración de nuestro cuerpo. Observamos nuestro cuerpo. Si hay alguna pequeña molestia, movemos un poquitín y volvemos a colocar para realizar el pranayama. Observamos nuestra respiración. Expulsamos el aire y al inspirar vamos llenando nuestros pulmones de aire, realizando respiración completa, llenando la zona abdominal, la zona costal y la zona alta o clavicular de aire. Ampliamos nuestra respiración y poco a poco vamos expulsando con suavidad, relajando nuestro tronco, nuestra espalda, nuestro cuerpo. Inspiramos profundo, lento, largo, llenando nuestros pulmones y ampliando la zona abdominal, costal y la alta. Y al expulsar, vamos relajando. Inspiramos de nuevo. Vamos llenando. Y al expulsar, vamos relajando. Inspiramos de nuevo. Expulsamos suavemente y relajamos. Inspiramos profundo, largo. Expulsamos suave, lento. Inspiramos de nuevo profundo, largo. Expulsamos suavemente.
Y dejamos que retome nuestro cuerpo su ritmo de respiración. Y observamos un poquito, unos instantes. Poco a poco nos vamos moviendo, abrimos los ojos y nos vamos a preparar para las asanas. La respiración la podemos ampliar en nuestra casa y hacerla durante más tiempo. Podemos hacer la respiración completa o la cuadrada o Nadi Sodhana, aquellos que ya conocéis. Los que no los conocéis con la completa nos vale. Procuramos con la respiración abastecer nuestro cuerpo de energía, pero también de relajar tensiones. Y eso es lo que vamos a hacer. Nos colocamos de pie en la postura de la montaña. Piernas y pies paralelos, poquitos separados, los brazos, las manos caen a los lados, la espalda recta, erguida, la cabeza en línea. Observamos con los ojos cerrados, observamos. Abrimos los ojos, vamos a hacer la postura del guerrero. Para ello vamos a abrir bien las piernas. Hoy se trata de observar la espalda, la zona alta. Llevamos la atención a esa zona, hombros, trapecios, la zona cervical, incluso los brazos. Inspirando, manos al pecho, giramos el pie derecho, el tronco hacia la derecha, expulsamos. Inspirando, arriba, elevamos bien los brazos, estiramos. Expulsando, llevamos la rodilla hacia adelante, estiramos bien. Las piernas están en tensión fuerte, pero nuestra atención se dirige a la zona de la espalda. Sentimos cómo se estira la espalda desde la zona lumbar hasta la zona alta. Sentimos cómo nuestros brazos tiran de nuestro cuerpo hacia arriba. Respiración completa. Expulsamos. Inspiramos. Profundo. Expulsamos. Inspiramos profundo. Expulsamos y al inspirar, arriba. Giramos al expulsar y bajamos nuestros brazos. Enderezamos nuestra pierna. Giramos ahora el pie izquierdo, nuestras caderas, el tronco. Inspiramos, expulsamos. Inspirando arriba, elevamos bien los brazos, estirando de nuestro cuerpo, de nuestra espalda hacia arriba. Y expulsando, nos vamos doblando en la rodilla. Inspiramos profundo. Expulsamos. Inspiramos profundo. Expulsamos. Inspiramos. Expulsamos. Y al inspirar, arriba. Expulsamos. Recogemos nuestras piernas y relajamos. Sentimos la tensión, la presión en los hombros, los brazos, nuestra espalda y relajamos. Abrimos de nuevo nuestras piernas
vamos a hacer el triángulo. Giramos nuestro pie derecho hacia la derecha. Inspirando, brazos en cruz. Expulsando, vamos hacia la derecha, la cabeza gira hacia la mano que está en lo alto. La mano derecha la podemos colocar sobre el pie, sobre la manta o sobre la pierna. Giramos. Sentimos fuerza en nuestra zona alta de la espalda, los brazos, los hombros y el giro de la espalda. Inspiramos profundo, expulsamos, inspiramos profundo, expulsamos suavemente y al inspirar, arriba. Expulsamos y bajamos un poquito los brazos, recogemos el pie derecho, giramos ahora el pie izquierdo, inspirando, brazos en cruz, expulsando, nos vamos hacia abajo, la cabeza mira hacia el brazo, hacia la mano que está arriba. Giramos la espalda, giramos la cabeza, la zona cervical, inspiramos profundo, expulsamos, inspiramos profundo, expulsamos lentamente, inspiramos profundo y arriba. Al expulsar, bajamos los brazos, recogemos las piernas, relajamos. Vamos a ir ahora hacia el suelo, hacia la postura del diamante. De esta manera. Con la espalda arriba. Podemos sentir el esfuerzo de toda nuestra espalda, empezando desde la zona lumbar hasta la zona alta. Y, sobre todo, ponemos atención en nuestra zona alta. Los hombros, los cervicales, los trapecios. Vamos a hacer ahora la postura de la cabeza de vaca. Para ello os explico. Nos ponemos de esta manera, podemos ayudarnos de un trapito o de un cinturón. Nos colocamos de esta manera en la postura de diamante. Inspiramos y llevamos nuestro brazo izquierdo por detrás de la espalda, nuestra mano izquierda hacia el hombro derecho. Expulsamos y al inspirar elevamos nuestro brazo derecho con la espalda bien recta, la cabeza en línea. Y al expulsar bajamos nuestra mano hacia la mano que la tenemos en la espalda, estirando así la espalda, poniéndola bien recta, respiraciones profundas y lentas. Como veis, en este caso llegamos a las manos. En el caso de que no llegáramos, utilizaríamos el cinturón o el trapito. Soltamos. Por ejemplo, agarramos con un extremo, con la mano izquierda, por ejemplo, el trapito. Inspirando, llevamos la mano derecha hacia el hombro izquierdo, por detrás,
Llevamos ahora el brazo izquierdo con el trapito, con el cinturón hacia atrás, y lo que podemos hacer es ir recogiendo un poquito el trapito, estirando de manera que los brazos puedan estirarse, que los hombros puedan estirarse y la espalda vaya enderezándose. Esta es una manera de realizar si no podemos llegar con las manos. Inspiramos profundo, lento, y en caso de que lo podáis hacer, como lo hemos visto anteriormente, fenomenal. Expulsamos y relajamos y observamos. Nos vamos tumbando boca arriba en Savasana. Vamos a crear tensión sobre nuestros hombros, sobre la zona alta de nuestra espalda. De esa manera, presionando contra el suelo, ayudándonos de la respiración, vamos creando unos pequeños masajes en esa zona, masajeando la musculatura de la zona alta de nuestra espalda. Vamos a hacer la postura del medio puente. Para ello, recogemos nuestras rodillas hacia las nalgas, manos sobre la manta, con los brazos estirados, la espalda bien colocada en el suelo, estirando bien la zona cervical, la cabeza bien colocada. Inspiramos y vamos elevando la zona abdominal, llevando el peso sobre los hombros, sobre la parte alta de nuestra espalda. Acercamos un poquito los talones hacia los hombros, estiramos bien los brazos, con las piernas hacemos un poquito de presión hacia nuestros hombros, llevando el peso hacia allí, masajeando contra el suelo la zona alta de la espalda. Inspiramos profundo y lento. Inspiramos profundo y al expulsar vamos bajando poquito a poquito. Es el plano inclinado. Ahí. Y relax. Llevamos las rodillas hacia un lado y estiramos suavemente las piernas. Vamos a realizar ahora la vela. Llevaremos la presión, el peso de nuestro cuerpo sobre nuestros hombros para estirar esos músculos, para presionarlos, para liberar después de tensiones. Para aquellos que no podáis hacer, podemos utilizar una almohada o un taco para ayudarnos. De todos modos, conviene que si tenemos hernias, tenemos la zona cervical tocada, no realizar esta postura. Para los que no podéis hacer la vela, lo que podemos hacer es colocar una almohada o un taquito debajo de nuestra cintura y así elevar nuestras piernas de esta manera. Y también así procuramos llevar el peso hacia atrás, hacia los hombros. Para los que ya lo realizáis, nos colocamos con las piernas rectas, los brazos y las manos sobre la manta, estiradas, las manos bien estiradas y bien pegadas al suelo.
Inspiramos y arriba colocamos las manos detrás, la cintura, apoyamos bien los brazos en el suelo, apoyamos el peso de nuestro cuerpo en los hombros, no movemos la cabeza y una vez las piernas arriba, vamos estirándonos hacia lo alto. El peso sobre los hombros, sobre los brazos. El cuerpo bien estirado. Inspiramos profundo, lento. Sentimos la presión sobre nuestros hombros. Pequeño masaje sobre los hombros contra el suelo. Inspiramos profundo y vamos a llevar nuestros pies, nuestras piernas por detrás de la cabeza, hacia atrás, para realizar el arado. Creamos un poquito más de presión en la zona alta de los hombros, la zona alta de los trapecios, brazos, manos estirados hacia atrás y llegamos con los pies al suelo, si no los seguimos manteniendo en nuestra cintura. Inspiramos profundo, lento, observando la zona. Colocamos otra vez las manos, vamos recogiendo poco a poco, vamos bajando poco a poco, estiramos bien las piernas, vamos hacia el suelo y relax. Muy bien. Vamos a hacer la contrapostura. Vamos a abrir ahora la parte del pecho llevando los hombros hacia atrás. Para ello vamos a hacer el pez. Con las piernas juntas metemos las manos bajo las nalgas. Al inspirar elevamos el tronco, colocamos nuestros brazos de manera que sostengan nuestro tronco. Expulsamos el aire, inspiramos y al expulsar dejamos caer la cabeza hacia atrás, abriendo bien el pecho, llevando los hombros hacia atrás. Hacemos que nuestra cabeza, con el peso de nuestra cabeza, las cervicales se vayan alargando un poquito. Inspiraciones profundas, abriendo bien el pecho, llevando los hombros hacia atrás. Expulsamos suavemente. Inspiramos profundo y abrimos más. Expulsamos. Inspiramos profundo. Abrimos y al expulsar nos vamos deslizando un poquito por la manta, elevando la cabeza. Dejamos que el tronco vaya hacia abajo y apoyamos la cabeza. Y relax. Nos giramos, nos ponemos boca abajo, en relax. Colocamos las manos ahora
debajo de los hombros, las piernas juntas y vamos poco a poco a la postura del embrión hacia atrás, estirando bien los brazos, las manos y los brazos los dejamos adelante, estirando bien de ellos, estirando bien la espalda, llevamos las nalgas hacia atrás, hacia nuestros talones, metemos la cabeza, dejamos que el peso de nuestro cuerpo estire nuestros brazos, los hombros, la espalda y relax. Llevamos ahora los brazos y las manos hacia atrás, las manos a la par de nuestros pies y relajamos. Nos colocamos ahora a cuatro patas. Vamos a realizar la postura del perro para estirar aún un poquito más nuestra espalda. Me voy a colocar un segundito. A cuatro patas, los hombros, las manos más o menos a la par, las caderas, las piernas más o menos a la par. Clavamos nuestros dedos, nuestros pies en el suelo y al inspirar, arriba estiramos nuestras piernas, llevamos nuestras nalgas hacia atrás, la zona lumbar. Podemos dar un pequeño pasito hacia adelante para apoyar mejor nuestros pies en el suelo, la cabeza entre los brazos, estiramos bien la espalda, inspiramos profundo, lento, expulsamos suavemente. Inspiramos, expulsamos suavemente. Inspiramos y al expulsar llevamos las rodillas hacia abajo. Apoyamos bien los pies, las piernas, nos sentamos sobre los talones. Postura del diamante. Relajamos. Sentimos nuestros brazos, los hombros, nuestra espalda bien estirada. Y nos vamos a preparar para una pequeñísima relajación. Nos tumbamos boca arriba en postura de Savasana. Piernas bien estiradas, los brazos bien estirados a lo largo del cuerpo, poquitos separados uno del otro. Observamos nuestro cuerpo, pies, piernas, rodillas, muslos, relax. Observamos las nalgas, la zona abdominal. Observamos el pecho, la espalda, relax. Observamos nuestras manos, nuestros brazos, nuestros hombros. Observamos nuestro cuello, nuestra cara, nuestra cabeza. Llevamos la atención a nuestro pecho. Inspiramos profundo y procuramos abrir bien el pecho.
abrimos bien y al expulsar dejamos que salgan las tensiones, las emociones. Inspiramos profundo, respiración completa. Inspiramos profundo y llenamos de aire, de color, de energía nuestro tronco, nuestro cuerpo. Y expulsamos suavemente. Inspiramos de nuevo. Imaginamos una luz que recorre toda nuestra columna vertebral y nos va relajando vértebra a vértebra. Imaginamos cómo va esa luz transcurriendo por toda nuestra columna vertebral y relajamos. Inspiramos de nuevo y sentimos esa luz recorrer la columna vertebral, expandiéndose a toda nuestra espalda, dando calidez y relajamos. Observamos nuestra respiración. Dejamos que el cuerpo se adecue al ritmo de esta respiración, tranquila, suave. Dejamos nuestro cuerpo abandonado al sonido de la respiración, a la calidez de la manta y relajamos. Relajamos más y más. Y de esta manera mantenemos nuestro cuerpo en calma. Observamos la mente sin juzgar y relajamos. Observamos nuestras emociones en el pecho, en el plexo solar y dejamos que fluya, relajamos. Y de esta manera nos vamos abandonando más y más. Y dejamos que nuestro cuerpo se relaje más y más. Hasta que queráis, hasta que vuestro cuerpo os pida moveros, podéis mantener esta postura y disfrutar de este pequeño momento.